Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Este día tenemos a un invitado muy especial. Es un colega, un amigo de hace muchos años y también un político que pues prácticamente desde antes de cumplir la mayoría de edad ya era activista, comprometido con el movimiento urbano popular, con el movimiento social de la Ciudad de México. Y en estos momentos es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y pues vamos a hablar de muchas cosas con él, sobre todo de este empuje que ha tomado en menos de una semana desde que fue electo en el Congreso de la Ciudad de México por 64 votos. Ya ha habido una clase de vox masiva de 30,000 personas que duplicó el número de asistentes del año pasado. Se están expandiendo los programas de entrega de viviendas para la reconstrucción. Hubo un incremento del 100% al salario de 25,000 trabajadores de la Ciudad de México. Un impulso muy importante a un programa que él mismo encabezó desde la Secretaría de Gobierno, llamado el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. En fin, pues muchas gracias, Martí, por aceptar estar aquí contigo. Muchas gracias, Genaro. Y en efecto, traemos una dinámica fuerte. Sí. Fui elegido por el Congreso de la Ciudad de México el viernes. Exactamente, viernes 16. Y el mismo viernes en la noche junté al equipo para hacer agenda. Y el sábado estuvimos en la clase masiva de Vox, hicimos la reunión del Gabinete de Seguridad y me reuní a lo largo del día con todos los secretarios que pude para ver temas, sobre todo obras, movilidad, vivienda y otros temas. Y el domingo tuvimos en la mañana una reunión de gabinete ampliado, todos los titulares a las 9 de la mañana, para ver un primer planteamiento general de trabajo. Y luego nos fuimos a recorrido a ver obras que se están haciendo de vivienda de interés social, de vivienda sustentable. Sí. Y bueno, el lunes estuve con el presidente en el Gabinete de Seguridad en la mañana, luego el gabinete de acá, luego tuve reunión con el gabinete del cablebús, tuvimos un evento por la mayoría de edad del Metrobús. Exacto. Cumplió 18 años y además ya tiene una línea eléctrica completa. Sí. En la tarde tuvimos reunión con el presidente en el Gabinete de Salud. En la noche reunión de Porque además la gabinete. dinámica de la ciudad no te permite otra cosa, ¿no? No, todo el tiempo. Además, se requieren varias cosas al mismo tiempo. Se está reuniendo a los gabinetes por área para ver diversos temas. Entonces tenemos gabinete de reconstrucción, también nos reunimos esta semana. Gabinete de reconstrucción, gabinete de agua, gabinete del metro, gabinete del cablebús. Exactamente. Y luego la parte del contacto con la gente es muy importante. Sí. Hay muchas obras que estamos inaugurando. Hoy vengo precisamente de la inauguración de unas obras de reconstrucción en Iztapalapa. Exactamente. Me voy al ratito a la inauguración de unas obras de reconstrucción en Benito Juárez. Tenemos reunión de Cabildo, en fin. ¿Cómo caracterizarías esta etapa que a ti te corresponde estar al frente de la jefatura? ¿Es el cierre o la cosecha de una serie de proyectos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México? ¿O es también el impulso a ciertos proyectos que estaban ahí latentes y que ahora te corresponde pues darles mayor acento? ¿Cómo describir esta parte? Por un lado, es la consolidación de este proceso que se ha dado en este sexenio que ha encabezado la doctora Sheinbaum, que es de recuperación. Luego se dice que ha habido 25 años de gobiernos progresistas en la ciudad, pero esto ha tenido sus altas y sus bajas. ¿Incluirías a Mancera? Porque ¿El periodo de Mancera en ese? Realmente no. En realidad es un sexenio en el que no se tuvo la misma orientación, ¿no? Así es decir, lo que predominó en la administración pasada fue el boom inmobiliario. Exactamente. Sí, florecieron plazas comerciales por todos lados.
no podemos decir que predominó el acento social o que hubo una transformación de acuerdo a lo que nosotros pensamos. En realidad fue otro proyecto. Y un proyecto también que dejó muchos pendientes de corrupción. Este tema de la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del 2017. La reconstrucción, o sea, el modelo de reconstrucción se tuvo que reconstruir. Completamente. Sí, completamente. Se empezó de nuevo. Incluso hay obras donde había constructoras que habían empezado y fueron hechas a un lado y comenzó de nuevo el proceso. Este proceso de la reconstrucción es único. Nunca ha pasado esto que se está haciendo. Nunca ha pasado. A veces no valoramos las cosas y creo que es importante hacerlo. ¿Por qué, Martí? ¿Cómo lo explicarías? Es único porque cuando empieza esta administración, se encuentra con una lucha que se estaba dando de los damnificados del temblor del 17, era una lucha fresca. Sí. Y los damnificados se resistían a ser deudores. Los damnificados decían, somos damnificados, ¿los querían volver apoyados. en deudores de créditos hipotecarios? Exactamente, los querían convertir en deudores de créditos hipotecarios. Y entonces había toda una batalla. El gobierno de la ciudad tuvo que tomar una decisión y toma la decisión de hacer una reconstrucción a título gratuito. Entonces, todas las viviendas que se han construido, las miles de viviendas, han sido financiadas por el gobierno de la Ciudad de México. Miles. ¿Cuánto aproximadamente estaríamos? Miles, debe haber unas, si no me equivoco, son como unas 14,000 viviendas construidas. Wow. Luego debemos... ¿Que ni en el sismo del 85 se generó? Fue diferente. Fue distinto. En el sismo del 85 hubo más. Sí. Sobre todo porque hubo una gran cantidad de viviendas de las vecindades del centro de la ciudad que se derrumbaron. Ahora hubo edificios en la parte central, edificios en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, algunos en Coyoacán, y muchas casitas precarias en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco. Y la gran mayoría de los damnificados son de esa zona. De esas zonas, Así es. De esas Luego alcaldías. pensamos que es la Benito Juárez. Así es, pensamos mucho en los edificios de la zona central porque o de la fueron muy visibles. Sí. Hubo edificios que se cayeron en la Condesa, en la del Valle, en la Nápoles, Roma. En la Roma. Pero la gran mayoría de los damnificados en realidad son de familias de bajos recursos que se encuentran en la zona de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. ¿Y a ellos querían volverlos en deudores? A todo mundo. Wow. Entonces se tomó una medida general por parte del nuevo gobierno, llega esa administración y decide construir la vivienda gratuitamente a todos. Ese, digamos, es un hecho, por eso te digo, único. Así es. Eso no había pasado antes. Así es. Implicó obviamente un compromiso presupuestal elevado, porque incluso el sistema de vivienda de interés social no funciona así. Son viviendas con créditos. Exacto. Créditos blandos, con muchas facilidades fiscales, con subsidios, pero no son viviendas que se entregan gratuitamente, solamente en este caso, en el caso de la reconstrucción. Es un caso muy especial. Wow. ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿El conflicto ya se desapareció? No, hay casos singulares, ¿no? Hay situaciones especiales por el tipo de visión que traían algunos vecinos de algunas colonias. Sí. Y por los acuerdos que establecieron con algunas constructoras. Sí. Y entonces, bueno, ese tratamiento se vuelve complejo. También hay casos que son complejos por la definición entre reconstrucción y rehabilitación de inmuebles. Así es. O sea, hay inmuebles que se cayeron, se reconstruyen, hay inmuebles que no se cayeron y que mantuvieron todavía cierta cimentación firme, entonces se rehabilitan. Varían las circunstancias de cada caso y de hecho cuando se aborda la agenda de la reconstrucción, pues cada inmueble tiene
tiene su situación distinta, ¿no? Así es, Incluso así es. inmuebles del centro histórico, pues tienen otra situación, incluso jurídica diferente. Sí, sí, Pero sí. lo importante es que la reconstrucción ha caminado. Todas las semanas se entrega alguna obra. Y no hay una protesta tan fuerte como hubo, pues, precisamente en la administración de Mancera, ¿no? Bueno, hubo un movimiento, ¿no? Y ya se encauzó, se generaron diversas organizaciones. De las organizaciones que se generaron prácticamente queda una. La agenda de otras organizaciones prácticamente se solventó. Además es importante que tú lo digas si quieres comentar algo de esto, porque no sé si la gran mayoría de los que nos están viendo sepan del origen de tu militancia en el movimiento urbano popular, que fue justamente pues toda la organización de damnificados en el 85, 86, ¿no? Si no me equivoco. Para mí ese es un momento muy importante. Ahora te voy a decir, yo empiezo a militar desde antes. ¿Desde antes? Sí, claro, yo pues ¿tenías 12 años o 13 14. años? 14. Wow. Estaba yo en tercero de secundaria. Hice los 2 primeros años de la secundaria, los hice en la secundaria 51, que queda en Benito Juárez, y el último año lo hice en la secundaria 35, que está en Coyoacán. Sí. A una cuadra de la prepa 6. Sí. En la prepa 6 iba mi hermana mayor, étnica, y ella salía de la prepa, yo de la secundaria, nos íbamos al centro de Coyoacán. Y en el centro de Coyoacán había unos módulos donde daban información en ese tiempo estaba muy fuerte la información de solidaridad con países de Centroamérica. Así es. Entonces, bueno, íbamos de ahí, recogíamos información, en fin. Y de hecho en 81 empezó a participar, porque ahí nos encontramos una convocatoria, un volante para la marcha de los 10 años del 10 de junio del 71. Exactamente, entonces, que acaban de cumplirse 50 años. Acaban de cumplirse. O sea, 40 años de activismo, no de activismo, pero sí de... Pues de actividad política. De actividad política ininterrumpida. 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 Así es. Porque ahí, ¿qué pasó? Nos fuimos a la marcha, le pedimos permiso a mi papá. Oye, déjanos ir a la marcha solitos, ¿no? A don Cuauhtémoc. Sin papás, a don Cuauhtémoc. Y ya nos dijo, sí, busquen al profesor Iván García Solís, busquen a Pablo Gómez, ya nos dio algunos nortes. Sí. Y ya nos incorporamos a la marcha y ya no dejamos de hacer actividad política porque ahí vimos al profe Iván García Solís, le dijimos, queremos participar, ya nos contactó con algunos compañeros y empezamos a participar. El gran Iván. Políticamente, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que conocimos unos compañeros que repartían un volante como si fueran personajes del libro de La Madre de Gorky. Qué cosa. A puerta de fábrica, ¿no? Repartían un volante que se llamaba El Pistón. Gorsha se llama, creo que uno de los personajes de Gorky. Sí. Y entonces nos citaron como a las 5 de la mañana a lo que era la fábrica Ford La Villa. Sí. Y ahí fuimos a repartir volante a la puerta de fábrica. Pero bueno, y ya seguimos participando. Vino la campaña del 82. La presidencial. Se formó el PSUM, el Partido Socialista Unificado en México. Nos afiliamos. Yo me afilié a los 14 años. Sí. Soy fundador del PSUM. Sí. Y luego nos metimos a la campaña del 82. De Arnoldo. De Arnoldo a nivel presidencial y de Raúl Jardón, el periodista de Radio Educación. Sí. Él fue el candidato donde vivíamos nosotros, ahí en la Benito Juárez. Sí. Y ya empezamos, ya no dejamos de participar. Seguimos. Y en el 85 vienen los temblores. Así es. Cuando vienen los temblores, yo ya tenía 4 años de experiencia política. ya tenías una militancia ya eras un veterano a los 18 años. Tenía 18 años. Sí. Entonces vienen los temblores y tenía yo unos amigos en la colonia Doctores. En la Doctores, en una vecindad, en un localito de una vecindad, estaba el ICEPAC, el Instituto de Comunicación y Educación Popular. Y entonces me dicen, pues vente acá a ayudarnos. Sí.
Y ahí me fui a todo esto que vimos ahora, de quitar piedras y de llevar alimentos. ¿Todavía seguía bueno, sí, el rescate de víctimas o de posibles sobrevivientes. De posibles sobrevivientes, que duró varios días. Así es. Entonces, yo ahí estuve, en los días posteriores al temblor, inmediatamente, y se formó luego la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores. Entonces me tocó ese proceso, y luego, ya que pasó toda la etapa del rescate y todo esto, vino la organización para la reconstrucción. Así es. Y entonces yo ayudaba para hacer asambleas donde se informaba. Había unos arquitectos de autogobierno, de arquitectura de la UNAM. Uh-huh. Había también unos compañeros y compañeras de trabajo social de la UNAM y psicólogos. Iban muchos de la UNAM, ya sea pasantes y profesionistas. Y era una UNAM más volcadas a la incidencia de los movimientos sociales, ¿no? En ese momento. Pues con gran sensibilidad social. Previo al CEU. Previo al CEU, pero el CEU tiene mucho que ver con eso. ¿Con? Claro. El movimiento de rescate y de damnificados. Porque muchos de los jóvenes que fuimos al rescate posterior o los días posteriores al temblor del 85, de los temblores, después participamos en el CEU. Muchos de los que fueron brigadistas. Es interesantísimo que lo estés comentando porque parecerían como cosas desvinculadas. No. Tiene mucha vinculación. Hay muchos compañeros que andaban por ahí y luego nos fuimos, y luego participamos en el CEU. Yo iba ahí al local de la Doctores en la mañana, ahí estaba, ayudaba en las cosas que me decían. Pues yo era un activista de base. Sí. Y en la tarde me iba a la Prepa 7. Estaba yo en la Prepa 7. Y ya en el 85 comenzó a circular la iniciativa esta de las cuotas. El proyecto de Jorge Carpizo. Empezaron a sondear, primero con las cuotas voluntarias. Sí. Yo me acuerdo de una reunión que hubo que nos convocaron de la dirección de la preparatoria. Entonces, ¿qué opinan? Porque yo era representante de mi grupo. Entonces, ¿qué opinan de la propuesta de las cuotas voluntarias? Es muy buena, en fin. Y yo dije, me parece muy mala idea. Sí. Porque van a empezar con eso y luego van a seguir con otra cosa. Luego las van a hacer obligatorias. Así es, con todo el desmantelamiento de la universidad. Y lo escribí. Yo escribía en el 1+1, en el viejo 1+1. Así es. El de Manuel Becerra Costa. Empecé a escribir ahí en 85, en enero del 85 empecé a escribir. Y escribí un artículo sobre eso, donde digo que esas cuotas voluntarias son el inicio para que después vengan las obligatorias. Y no me equivoqué. Un año después, así es, en el 86, viene la propuesta de elevar las cuotas del rector Carpizo, del rector Jorge Carpizo. O sea, estabas en el epicentro de un movimiento que es el que a final de cuentas explica esto que se está viviendo ahorita, es decir, es la gestación que explica de la sociedad civil organizada. Explica la transformación de la ciudad. De hecho, me toca la concatenación de un conjunto de hechos. Exacto. Porque yo participé en la campaña del 82. Sí. Con el PSUM, se unificaba la izquierda, en fin. ¿Qué votación se tuvo? Como el 10% de la votación, más o menos, tuvo la izquierda en la ciudad. Pero viene el temblor del 85 y luego viene el movimiento del CEU en 86 y luego viene la insurgencia cívica con Cárdenas. Con Cárdenas, con el Frente Democrático. En el 88. Que me imagino que estabas en el PSUM en ese momento. No, perdón, en el PMS, que era digamos, el siguiente esfuerzo al PSUM. Sí, aunque estaba yo más bien en la izquierda social. Ya no estabas en la izquierda partidista, en el aparato. No tanto, ¿no? Digo, sí, siempre he sido militante de partido, pero estuve, o sea, me metí a fondo en el movimiento de los damnificados. Sí. Para la reconstrucción, y luego en el movimiento universitario por la gratuidad de la educación, dos grandes movimientos, y luego
viene el movimiento 88. Cárdenas. Los dos movimientos, tanto el movimiento popular, urbano popular, como el movimiento estudiantil universitario, se van a conectar con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Exactamente. Cárdenas está en Ciudad Universitaria, un 26 de mayo del 88, y se hace una conexión. Que es el gran punto de inflexión de esa campaña, junto con La Laguna. Ese es el gran punto de inflexión. Por lo menos el más previo. Sí. El más previo porque está lo de La Laguna, luego viene lo de Ciudad Universitaria, luego viene la declinación de Berto por el ingeniero Cárdenas. Así es. Y viene el 88, y el 88 en la ciudad pues, es arrasador en favor del Frente Democrático Nacional. Exactamente. Cambió la correlación de fuerzas en la ciudad. Exactamente. Vamos a un corte, Martí. Está interesantísima esta historia. Regresamos, no nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos reconstruyendo no solamente la ciudad, sino la historia de la Ciudad de México y de la izquierda en la Ciudad de México, pues con alguien que ha sido actor fundamental y que ahora la gobierna. Es Martí Batres. Y qué bueno que recuperaste esta historia en el bloque anterior de la concatenación del movimiento urbano popular con el movimiento estudiantil que se ¿cómo lo explicarías? ¿Se unen o se funden en el Frente Democrático? Se unen en un movimiento que es un movimiento político, pero también es un movimiento social, ¿no? Así es. Y se genera una gran efervescencia ciudadana. Así es. Eran los estudiantes, los que habían participado poquito antes en toda la lucha posterior a los temblores del 85. ¿Sientes que ahí se perdió? De catalización. ¿Sientes que son 20 años después del 68? ¿Sientes que ahí se perdió el miedo? Que también cuenta. Exacto. Porque ese es, digamos, el parteaguas para todo lo demás, ¿no? Bueno, uno de los grandes méritos del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, fue ese, que se perdió el miedo. Exacto. En realidad, no es que no haya habido pues, manifestaciones o expresiones estudiantiles entre el 68 y el 86, que por cierto son 6 y 8 Así invertidos. es como un capicúa. Sí. pero no habían tenido esta intensidad. Exacto. En el 86, con el CEU, los jóvenes perdimos el miedo. Sí. Y sí había. Siempre el fantasma del 68 rondaba. Así Siempre. Y si nos pasa algo, y si nos hacen algo, en fin. Pero sobre todo porque había una autoridad capitalina represiva todavía en el 86. sí, pero ya no era igual la sociedad mexicana. Así es. De hecho, el movimiento del CEU es un movimiento muy maduro. Es un movimiento que es hijo del 68. Exacto. Pero con una gran capacidad política, con una gran capacidad de iniciativa, ¿no? Plantea el diálogo. Así es. Plantea hacer un congreso. O sea, no es solo contestatario. Aprende También tiene iniciativa política. Aprende desde tu punto de vista el CEU de los errores que se cometieron en el Consejo Nacional de Huelga en el 68. Seguramente, totalmente, ¿no? Uh-huh. Es un movimiento con una capacidad de calcular su fuerza y sus alcances. Así es. Reconocen el momento en el que han triunfado. Así es. Tiene una capacidad organizativa que le permite evitar infiltraciones y provocaciones. Tiene la capacidad de, en el momento en el que ha triunfado, reconocerlo, reivindicarlo, capitalizarlo. Sí. Hay todo un debate al interior del CEU sobre eso, ¿no? Entre la cultura de la derrota. Así es, del y 68. la cultura de la victoria, ¿no? Uh-huh. Que además eran, si me permites la observación, Martí, porque además de ahí viene la doctora Claudia Sheinbaum, así es, ex jefa de gobierno y que pues ahora está en otro proceso interno dentro de Morena, pero
a mí lo que me llama la atención es que además eran profundamente críticos y autocríticos, es decir, pocas generaciones universitarias de movimientos universitarios han creado tantos cuadros como la del CEU, pero además profundamente autocríticos. O sea, aguantaban, como decimos en español, aguantaban vara. O no, o todavía había un cierto grado de autocomplacencia o de utopía. Siempre hay autocomplacencia cuando te sale algo bien. Sí. Y siempre hay utopía cuando tienes idealismo. Pero creo que un rasgo distintivo del CEU fue su capacidad para generar estrategias políticas. Ah, ok. Es decir, no es solo un movimiento contestatario que protesta por algo. Se pensó siempre más hacia allá, más adelante. Sino que sabe advertir las estrategias de la contraparte. Sí. Sabe aprovechar los momentos políticos. Sabe buscar la forma de construir un movimiento de largo aliento. Sí. Y va triunfando en cada momento, en un proceso largo, porque en el 86-87 es la primera protesta, se conquista la idea del Congreso y se suspenden las reformas a principios del 87. Hay todo un debate si esa suspensión fue una victoria o solo si es una posposición. Sí. Es las dos cosas. Sí. Y luego viene la conformación de la Comisión Organizadora del Congreso a través de las elecciones generales. Es un movimiento estudiantil que va a elecciones, lo cual es muy interesante, por voto universal, directo y secreto. Que jamás en la UNAM se había dado, algo así. No, pero en esa época ¿Ni en el país? Se echó para abajo el voto indirecto que había en la UNAM para elegir a los consejeros y se conquista el voto directo. Y luego viene también, en este mismo proceso, viene la realización del Congreso. Sí. Y luego viene un nuevo intento por aumentar las cuotas y una nueva victoria de los estudiantes. Con Barnés, ¿no? Con Sarucán. Con Sarucán. Con Barnés ya no nos tocó a nosotros. Claro, ya es jefatura de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya es otro momento. Sí. A nosotros nos toca con dos rectores, con Jorge Carpizo, con José Sarucán, dos intentos de aumentar las cuotas, dos respuestas estudiantiles. Esa es la etapa del CEU. Sí, sí, sí. Ya después ya estamos. Cuando viene lo del 88. Lo del 99. Ah, 99, ya 10 años después del segundo intento. Ya estamos en otra cosa. Yo soy presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Exactamente. Ahora, esta generación, que indudablemente, esa generación del CEU, que es la generación de jóvenes que se adscriben al Frente Democrático Nacional con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que llevan a la victoria al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, es a final de cuentas la generación que está gobernando la Ciudad de México, de una u otra manera. No, sí, aquí hay un montón de cuadros. Exacto. O sea, por ejemplo, te puedo mencionar, es del CEU, sí. La secretaria de Mujeres. Viene de él. Ingrid Gómez Aracíbar viene del CEU, ella era del CEU de Psicología. Exacto. Es del CEU Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía. Exactamente. Era del CEU en Ciencias Políticas. Viene del CEU Ernesto Alvarado, el director de la CEAVI, de la Comisión de Atención a Víctimas. Sí. Él era del CEU de Psicología, para ponerte unos ejemplos. Pero hay más. En mi equipo, por ejemplo, mi director jurídico de gobierno, Alejandro Gil, él fue del CEU en la preparatoria 5, sí. Para ponerte otro ejemplo. Pero y hay muchos compañeros que andan por ahí, exactamente, en diversos lugares. En espacios dentro de las alcaldías. Pero es una generación que dio muchos cuadros
cuadros académicos, pero también muchos cuadros políticos. Sí. Y hay otros que tienen otras responsabilidades. También formó parte del CEU en Prepa 5 Hugo López-Gatell y después en la Facultad Así de es. Medicina. La directora de la Clínica Condesa, Andrea González. Andrea González fue del CEU y estuvo en la mesa de los diálogos. Sí. Andrea González, no sé si siga dirigiendo todavía los estudios Churubusco, pero está Lore Manrique. Lore, que ya no está ahí, pero viene del CEU. Fue del CEU en la prepa. Bueno, la directora del prepa Canal 6. 14 viene del CEU. ¿Qué es quién? Sandra Ortega. Sandra Bueno, Ortega. Ella viene del CEU, sí, claro, también. Es decir, hay una configuración de una generación, es decir, un relevo generacional que se va consolidando a lo largo o de la mano del avance de un nuevo proyecto de gobierno, una nueva forma de gobernar la Ciudad de México, ¿no? ¿O cómo lo observarías? Es una conjunción, pero son claves. Por un lado, todo este movimiento y toda esta generación, y también la que se deriva de los temblores del 85, que no se da en el plano universitario. Exacto. Y se van sumando otros procesos. Acuérdate que en 89 viene un gran movimiento magisterial en la Ciudad de México, que también deja su huella, y otros procesos sociales que se van catalizando y se va generando pues, una fuerza social, política, que se manifiesta nuevamente en 97, como se manifestó en 88, se vuelve a manifestar en 97. ¿Ves ahorita en dónde observarías con esta experiencia de años que tienes, aunque seas muy joven, tienes esta ya visión, esta capacidad de ver, dónde están los relevos generacionales ahorita en la Ciudad de México? Bueno, hay muchos cuadros jóvenes ya que son de otras experiencias. Sí. Bueno, tienes ahí un cuadro en la Secretaría de Gobernación, ni más ni menos, ¿no? Claro, en la Secretaría de Gobernación Federal, a Luisa María Alcalde, ¿no? Pero estamos dando un salto en el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que estamos hablando de todo un impulso que se manifiesta en el 97 con la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Y esa victoria, que para algunos periodistas iba a ser un hecho efímero. Así es. Había un diputado del PRI que me decía, nada más les prestamos esto 3 años. Schafino te lo dijo seguramente, ¿no? Otro. Todavía me acuerdo de Jorge Schafino, decían, denle cuello a Schafino. Sí. No, eso me lo comentaba Oscar Levín. Oscar Levín. Esto nada más se los prestamos 3 años. Pero no, o sea, termina el periodo de Cárdenas y viene Andrés Manuel. Exacto. Esto es interesante porque trae un planteamiento que va a cambiar el discurso político y los paradigmas. Exacto. Andrés Manuel viene pues, con el movimiento de todo el proceso del 88. Él fue candidato del FDN, del Frente Democrático Nacional. Todavía no se formaba el PRD. Sí. En el 88, a fines de 88, a la gubernatura de Tabasco. Forma parte de todo este desprendimiento que hay. Exacto. Que tiene su asentamiento ideológico en la Revolución Mexicana, en el liberalismo progresista de México, y se convierte en un dirigente nacional entre el 96 y el 99. 99. Que le da victorias a la izquierda. Que nadie le había dado después de todas las derrotas que se sufrieron en la época de Salinas. Exacto. Y además que nadie le había dado porque antes de Salinas tampoco se habían tenido victorias, ¿no? El gran momento es el 88, pero es aplacado, no se reconoce el triunfo de Cárdenas. Sí. Y luego no se reconocen los triunfos regionales que tuvo el movimiento que encabezó Cárdenas en Michoacán y en otros lugares. Y es hasta que llega Andrés Manuel a la presidencia nacional del PRD en aquel entonces, en el 96, que empieza una estrategia para la victoria.
O sea, empieza ya no Empezó solamente el una estrategia movimiento, sistemática. sino la victoria electoral. Ya no solo es movimiento, sino es la organización sistemática. Y entonces viene el uso de las encuestas para encontrar a los mejores dirigentes, los más reconocidos por la sociedad, las brigadas. Que fue muy criticado, me acuerdo, porque además Porque no se estaba acostumbrado los a ello, marxistas ¿no? leninistas decían, no, pues esto qué tiene que ver con el centralismo democrático, ¿no? Pero Bueno, y los eso, las encuestas, más las brigadas del Sol, que era trabajo territorial, Uh-huh. más los intensos recorridos en territorio, todo eso le da otra perspectiva al partido en aquel entonces y se gana. El primer triunfo es en el 96 en Nesa. ¿En Nesa? ¿No Y fue le- Zacatecas? No, fue en Ciudad Nesa. Nesa. Y luego vienen las elecciones constitucionales del 97 y se gana la Ciudad de México y se gana una bancada grandísima y se ganan como 300 ayuntamientos, Sí. entre ellos muchos muy importantes. Y luego vienen en 98 los triunfos en Tlaxcala, en Así es. Zacatecas, y en el 99 en Baja California Sur. Entonces comienza una nueva etapa. En el 99, ya he contado esta anécdota, pero te la cuento también, trabajaba conmigo César Cravioto, me ayudaba con encuestas. Uh-huh. Y te voy a decir por qué lo contraté. Porque ahí lo conocí en mi campaña en el 97 cuando fui candidato en Benito Juárez. Fui candidato en Benito Juárez y gané en Benito Juárez en el 97. Creo que eres el único que ha podido desde la izquierda ganar en Benito Juárez. Pues hice una campaña de mucha penetración y la coyuntura ayudó además. Sí, Y entonces yo era un escéptico, ¿no? sí. Yo casi estaba haciendo campaña porque estaba cumpliendo con mi deber, pero no esperaba nada. Y César me hace una encuesta y me dice, de acuerdo a mi encuesta vas a tener 39% de los votos, luego el segundo lugar 26 y el tercero 20. Sí. Y yo dije, ay, pues, demasiado bello para ser verdad. Pero viene la elección y así quedaron los resultados. El método que él utilizó como encuestador o demoscópico estaba muy Pues fiel a la realidad. estaba muy fiel a la realidad, entonces le dije, vente conmigo y ayúdame a hacer encuestas de X cosas, ¿no? Sí. Y me hacía encuestas de Chiapas y de La Paz en Chiapas y del FOBAPROA y de etcétera, etcétera. Todos los temas. Pero ahí ya es una izquierda nueva. Bueno, porque ya es después del 97. Exacto. Ya hay otras herramientas, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues yo las encuestas se las llevaba a Andrés Manuel, que era el presidente del partido. Y le decía, mira, y ya me decía, cuando tengas encuestas me las traes. Sí. Y en enero del 99 hace una encuesta, César, que a pregunta abierta decía, ¿quién te gustaría que fuera el próximo jefe de gobierno? Y entonces sale Andrés Manuel López Obrador más alto, lo cual nos sorprendió mucho. Claro. Porque en los medios nadie lo mencionaba. Y la identidad como un líder de Tabasco era impresionante. O sea, como un líder político que venía de Tabasco y que buscaba la gobernación. No era un gobernación. dirigente capitalino, ¿no? Así es. Entonces, se sonaban, entonces se manejaban los nombres de Pablo Gómez, de Demetrio Sodi, sobre todo ellos dos, y había otros. Pues le llevo la encuesta a Andrés Manuel, le enseñé, y pues traigo una encuesta, ¿no? Armando Quintero, que también estaba en esa. Entonces ya la ve y me dicen, no, pero yo me voy a ir a Tabasco. A mí tengo mi recorrido por los 1000 puntos y ya. Pero bueno, si tienes más encuestas me traes. Y ya le empecé a llevar y se empezó a generar un ambiente. Los diputados locales, yo era su coordinador, le mandamos una carta, le pedimos que fuera el candidato. Y luego, y otros actores también pasó por su cabeza, seguramente, ¿no? Sí. Entonces generó un ambiente y se convierte en el candidato. Pero es muy interesante su incursión. O sea, cuando él decide que sí iba a participar porque así es, tenía dudas
de si se iba a Tabasco o aceptaba participar acá. Reunió a varios dirigentes y les dijo, si se van a unir, si no se van a unir, mejor me dicen y no le entramos. Puso él de condición esa, sí, claro. esa ¿Van a unidad. estar unidos? Puso como condición. Pues se van a pelear, yo mejor no le entro. Eso para empezar. Entonces ya con el compromiso de la unidad dijo, porque yo ya tengo mi documento y se titula Por el bien de todos, primero los pobres. Ya tenía el programa de gobierno. La idea. La idea eje. Exacto. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, eso cambió el debate. Así porque en aquel entonces se hablaba mucho de dos cosas. Seguridad pública. Así es. Y democracia. Que fue el entramado en donde el gobierno del ingeniero Cárdenas quedó atrapado. Era nuestra lucha. Así es. Y la seguridad, una gran exigencia ciudadana. Y entonces él pone sobre la mesa el tema social. O sea, vuelve a poner sobre la mesa el tema social después de muchos años. Y es más, lo relaciona con los otros temas, porque dice, si no se atiende lo social, no va a haber seguridad. ¿Qué es lo que a final de cuentas llega a la Cuarta Transformación? Sí, claro. Allí empieza la idea eje, ¿no? Sí, bueno, hasta la fecha, esa frase es una de las frases claves que le dan identidad a la Cuarta Transformación. Exacto. Entonces, hace campaña así. Sí. Y el centro de su discurso es lo social. El centro de su discurso es la denuncia de la desigualdad y es el planteamiento de la responsabilidad social del gobierno. Eso cambió todo. Cambió todo. Todo, porque desplazó a todas las otras corrientes. Es lo que le dio la victoria. Sí. Es lo que finalmente le permitió construir una base electoral con una identidad clara. Ya no era solo vamos por la democracia, que para el elector no era suficiente. Sí. Sino vamos por la democracia y vamos a mejorar las condiciones de vida y vamos a trabajar por los más pobres y vamos a proteger a los adultos mayores. En fin, ya era otro discurso, otro discurso. Incluso a muchos de los dirigentes del entonces PRD les costó trabajo digerirlo, claro. ¿no? No faltó, ahorita no te digo, luego te digo, que no nos oiga cámaras, nadie. Pero hubo por ahí un dirigente intelectual que dijo, pero eso es populacherismo. Sí. No se entendía bien, pero a la postre demostró tener toda la razón, tanto en el terreno ético, histórico, como político. Exactamente. Y eso es lo que le va a dar perspectiva al proceso político posterior. Eso hizo de su gobierno un gobierno tan sólido, tan fuerte. Los niveles de aprobación que llegó a tener fueron altísimos, ¿no? Así es, así es. Vamos a un corte, Martí. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos ya en la última parte de esta entrevista muy ilustrativa, en donde el jefe de gobierno, Martí Batres, nos está explicando esta configuración de un modelo no solamente de estrategia para pensar la victoria electoral de la izquierda más allá de la contienda, sino también un modelo de transformación del Estado mexicano, que fue aquella frase de Andrés Manuel López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, cuando llegó a la jefatura de la Ciudad de México. La jefatura, los 6 años de esa jefatura, a la distancia de ya casi 20 años, ¿crees que es el gran precedente de la Cuarta Transformación? Sí, por supuesto. ¿Ahí empieza? Es el laboratorio de la Cuarta Transformación. Ese es el laboratorio. Lo que estás viendo a nivel nacional en gran medida, no mecánicamente porque el país obviamente es mucho más que la Ciudad de México, pero en buena medida está ahí. O sea, aquí empieza la pensión de adultos mayores. Exacto. Aquí se da la batalla contra los conservadores que decían que no debería existir, que era derrochar el dinero, que era populismo. Estoy hablando de hace 23 años y decían lo mismo que dicen ahora.
Y ahora, solo que Fox ahora se cree, o sea, no sé a quién la quiere engañar Vicente Fox diciendo que él sí apoyó. No, aquí se creó la pensión de adultos mayores y ellos la combatieron. Sí. Es más, Fox, que era el presidente, decía que no alcanzaba, que eso no había presupuesto que alcanzara para eso. Así es. Y sin embargo, no solo alcanzó para la ciudad, alcanzó para todo el país, ¿no? Pero no solo la derecha, y eso es interesante que puedas compartir esa reflexión, Martí, no solo la derecha pensaba que era darle migajas a los pobres en lugar de derechos, sino también la propia izquierda. O sea, habían sectores de la izquierda que decían que eso era clientelismo. Sí, porque no se entendía bien el planteamiento. Pero, ¿qué es lo que se propone? Una pensión universal. La universalidad es lo que rompe el clientelismo. El clientelismo es la construcción de una clientela a partir de que tú como gobernante o funcionario escoges a quién vas a apoyar y le ofreces un bien material a cambio de el apoyo que te pueda brindar. Pero en el momento en que se vuelve universal, ya no puedes condicionar. Sí. Porque como es para todos, cada persona puede acceder a ese beneficio. ¿Cuál es el requisito? En aquel entonces tener 70 años de edad, ahora ya son 65 años, nada más. Sí, sí. Es lo único. Entonces, la universalidad con la que se plantea la pensión de adultos mayores rompe cualquier posibilidad de control político por parte de algún funcionario o gobernante. Otro ingrediente que tiene mucho la administración de Andrés Manuel López Obrador durante la jefatura de gobierno es que también es la primera que plantea un combate frontal a la corrupción. El combate frontal a la corrupción, el tema de la obra pública, la infraestructura, el rescate de la obra pública como transformación económica y social. Por ejemplo, ¿no? En el centro, nuevos derechos como de movilidad, como las ciclovías, el metrobús, otros, en fin, sí. Es una configuración compleja. Las consultas a la ciudadanía. Así es. También. Todo eso, pues. Las mañaneras. Las mañaneras. Las mañaneras empiezan aquí. Aquí surgieron. ¿Sí? Yo tengo la visión de que las mañaneras comienzan por esto, porque Andrés Manuel, tratando de cambiar los modos de gobernar, dice, voy a llegar a las 6 de la mañana. Y llegan los reporteros a ver si es cierto que llegaba a las 6. No, sí llegó a las 6. No, ya al día siguiente. Sí, no sí, le creían. 6, ya van 2 días que llega a las 6. 3 días. Y entonces, lo que era una conferencia banquetera de quienes iban a atestiguar su llegada a las 6 de la mañana, luego pasan a una sala de conferencias de manera formal. Así es. Ahora, se genera toda una visión. A mí me han preguntado en estos días, después de que tomé posesión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿cuál va a ser tu sello? Me dice. Sí. Entonces les digo, pues hay toda una forma de hacer política ya de la Cuarta Transformación. Hay principios como por el bien de todos, primero los pobres, o no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, o el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y estoy rescatando 3 frases de Andrés Manuel, entre otras, pero que dan idea de cuál es el sello de la Cuarta Transformación. Traduciéndolo en otras palabras, yo he dicho cómo voy a gobernar la ciudad en este lapso que me corresponde. 1, entendiendo que gobernar es servir. Sí. 2, que gobernar es trabajar. 3, que gobernar es contacto con la gente. Por eso ya me voy a ir ahorita, me voy corriendo a un evento de entrega de viviendas. Y 4, poner acento en lo social. Eso es lo que considero que es lo fundamental, que es el sello. Podría agregar una 5ª cuestión, que es cuidar todos los aspectos progresistas y de avanzada que se han logrado en la Ciudad de México, como los temas de diversidad, el uso del espacio público para las bicicletas y no solo para los automóviles, en fin, una serie de ideas avanzadas que también se han venido construyendo. Por último, Martí, para no dejar a los compañeros que están esperando, y ahorita estamos grabando esta entrevista, ¿qué agenda de derechos
crees o consideras que todavía es posible implantar bien en este periodo que te corresponde como jefe de gobierno y que corresponda también al proceso de la Cuarta Transformación? Porque es derechos de las mujeres, derechos de las comunidades, de la diversidad sexual, derechos de los infantes, de los adultos mayores. ¿Percibes alguna agenda en especial? Yo creo que hay que profundizar en varias. Por ejemplo, un tema importante son los derechos de los barrios. Ah, ok. Los Cómo comunitarios. llevamos la visión macro a cada barrio. Esa es una cuestión, o sea, cultura a los barrios, a los espacios públicos de los barrios, mejoramiento barrial, mejoramiento de los barrios, servicios en micro en las colonias, así como están los grandes servicios urbanos también. Entonces, considero que ese es un gran tema, el de los derechos de los barrios. Otro gran tema es el desarrollo del llamado derecho a la ciudad. Ok. Es decir, cómo protegemos a la gente de bajos recursos para que no sea expulsada de la ciudad por las lógicas del mercado. La gentrificación y la todo gentrificación. Entonces, eso implica pues, la construcción de vivienda de interés social, de ciertas condiciones. Agua, derecho al agua dentro del derecho a la ciudad. Bueno, otro tema muy importante es el tema de la cultura. Creo que tenemos un potencial ahí. Así es. Que desarrollar de derechos culturales en la ciudad, tanto por la capacidad de construcción cultural de los capitalinos como por su propia capacidad de consumo cultural. Otro gran tema que va a ser uno de los temas fuertes en los próximos años es el del agua. Los nuevos afluentes para traer agua, para tener agua en la Ciudad de México, y ahí destaco uno que se tiene que desarrollar, que es la captación del agua de lluvia. Bueno, ahí ya te comenté varios puntos. Pues ahí tienes agua, un programa cultura, de barrios, derechos que hay que avanzar, ¿no? Y pues estamos en eso. Pues muchísimas gracias, Martí. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron en esta entrevista esclarecedora y nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Muchas gracias, Genaro. Gracias a ti.